Se te quita la bulla. Ya. Un poquito para la bulla. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Buen día, Ana Paula. ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Ahora sí. Buen día, Alessandra. ¿Cómo estás? Chicos, sin perder más tiempo, porque el tiempo apremia, y hoy tenemos que desarrollar dos temas, el tema de sujeto y predicado en esta semana número 15. Esperemos terminar con todo. La parte teórica la voy a terminar, pero vamos a elegir de toda la práctica algunas preguntas que se van a resolver. Te voy a elegir las que pueden presentar mayor dificultad y las preguntas que resulten ser sencillas, que usted las pueda sacar al ojo, esas simplemente le dejamos clave. ¿Ok? Entonces, esta primera parte, yo voy a empezar con un repaso general de lo que vendría a ser la parte de sujeto. ¿Ok? Quiero que prestes mucha atención a esta primera parte del sujeto y luego de terminar este repaso general pasamos a marcar las claves de la práctica. Pregunta, ¿ha venido revisando el material con anterioridad? ¿Ha intentado resolver las preguntas en casa? Quiero leer un sí, por favor. ¿Sí? ¿Lo ha venido revisando? Esa es la idea, jóvenes. Como somos un ciclo semianual, no un anual, y son jóvenes que tienen pues cierta experiencia, conocen algunos conceptos, algunas partes teóricas del tema, que usted venga revisando el material. De tal manera que en el aula ya nos alcance el tiempo para dedicarle más que todo a la teoría, preguntas que pueden surgir en el camino, porque siempre hay dudas por atender. Entonces, atento a esta primera parte. Cuando hablamos de sujeto, se dice que sujeto es de qué o de quién se habla en oración. Cuando digo de qué o de quién se habla en oración, digo de qué porque puede ser que el sujeto no sea necesariamente una persona. Si yo digo, los alumnos postularán próximamente, y yo le pregunto al verbo, ¿quiénes postularán próximamente? La respuesta es los alumnos. En este caso, el sujeto coincide con ser un sujeto humano. Por eso que yo le pregunto al verbo postular, le pregunto, ¿quién postulará? Pero si yo digo, los libros están extraviados, y yo le pregunto a mi verbo, están extraviados. No le puedo preguntar quién, porque los libros ya no es un sujeto humano, es un sujeto no humano, son objetos, son cosas. Así que la pregunta de reconocimiento ya no debe ser quién está extraviado, sino que la pregunta debe ser ¿qué está extraviado? Y la respuesta serían los libros. Y los libros serían mi sujeto, pero un sujeto de tipo no humano. Puede ser un objeto, una cosa, un animal, un lugar. Si yo digo, Lima está cerca, y yo pregunto, ¿qué está cerca? Lima sería el caso de mi sujeto, pero un sujeto de tipo no humano. Por eso decimos que el sujeto es de qué o de quién se habla en la oración. Por ejemplo, si yo digo, en marzo postularán mis alumnos, yo debo tomar a mi verbo principal, que es el verbo postular, y a él le debo aplicar una pregunta de reconocimiento. ¿Qué pregunta le voy a hacer al verbo postular? Le voy a preguntar ¿quién? En este caso, como son varios, pregunto ¿quiénes postularán al verbo? Mi respuesta debe ser mis alumnos, el sujeto de la oración. Pero mis alumnos sería en este caso un sujeto de tipo humano, porque me estoy refiriendo a los alumnos que son individuos. Pero en el siguiente caso, cuando yo dije elegir y ser elegido es un derecho, si yo te pregunto quién es el sujeto de esta oración, ¿qué respondería usted? Mira, este enunciado ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos, y el enunciado decía elegir y ser elegido es un derecho inalienable, y te preguntaban quién es el sujeto de la oración.
Por ahí tenemos una respuesta. Xiomara dice que el sujeto es un derecho. Cuando le preguntó a su verbo, le vas a preguntar qué es elegir y ser elegido. Le debes preguntar al verbo, ¿qué es un derecho? Y a mi verbo principal, aquí está mi verbo es, porque elegir, ser elegido, no son verbos, son verboides. Yo le voy a preguntar a mi verbo principal, ¿qué es un derecho? ¿No? ¿Qué es un derecho? Y mi respuesta sería, el derecho es elegir y ser elegido. Aunque no lo crea, todo eso sería tu sujeto. Pero elegir y ser elegido no es una persona. Elegir es un acto, es un suceso. Entonces, elegir y ser elegido sería un sujeto de tipo no humano, porque no se refiere a una persona, se refiere a un acto. ¿Qué es un derecho? Eso es un derecho. Cuando el sujeto se refiere a una persona, usted puede cambiar esa frase nominal por un pronombre. Por ejemplo, en vez de decir mis alumnos, yo podría cambiarlo por ellos y decir ellos postularán en marzo. En vez de decir elegir y ser elegido, yo lo cambio por un pronombre. Pero como es el caso de un acto o un hecho y no una persona, lo cambiaría por el pronombre eso. Y si lo cambio por el pronombre eso, ¿cómo quedaría la oración? Eso es un derecho. Profe, entonces, ¿qué cosa es un derecho? Tú me lo vas a decir. ¿Cómo se llama ese complemento verbal que aparece inmediatamente después del verbo copulativo? ¿Cómo se llama ese complemento? Verbo copulativo más, ¿qué cosa es un derecho? Eso era muy bien, Hilary, era un atributo. Y usted sabe que el atributo siempre está hablando del sujeto. ¿Quién es un derecho? Elegir y ser elegido. Está hablando del sujeto. Entonces, un derecho ahí no era el sujeto, sino que un derecho simplemente era el complemento atributo de la oración. Con esos dos ejemplos te estoy demostrando que no siempre en el examen de admisión el reconocimiento del sujeto aparece así de sencillo. En esta oración de en marzo postularán mis alumnos, el sujeto lo sacabas al ojo, directo. Pero en esta oración nos deja pensando quién es el sujeto. Y para reconocer al sujeto hay que conocer complementos verbales, tipos de verbo. Usted tenía que saber que esto era un verbo copulativo, que lo que aparece al lado de él es un atributo. Entonces lo que está adelante sería el sujeto. Hay que conocer complementos verbales, clases de verbo para poder saber quién es el sujeto de la oración. Pero no te preocupes, vamos a ir despacio. Mira estas notas que debes tomar en cuenta al momento de reconocer el sujeto. Porque la típica pregunta de San Marcos es, del siguiente párrafo, del siguiente enunciado, determine usted quién es el sujeto. Y te pide reconocer el sujeto, esa frase nominal. Pero muchas veces el sujeto se suele confundir con otras frases que parecen ser sujeto, pero no lo son. Entonces, para eso vamos a colocar estas notas para que usted tome en cuenta cómo reconocer al sujeto, quién puede ser sujeto y quién no lo será. Entonces, empezamos de lo más sencillo. Miren lo que dice aquí. El sujeto no siempre estará escrito en la oración, porque puede ser que el sujeto no esté escrito, pero se sobreentiende que está ahí. ¿Cómo se llama ese tipo de sujeto? Se llama sujeto tácito, ¿no? Entonces, cuando te digan, ¿quién es el sujeto de esta oración? Usted se puede matar buscando el sujeto y de repente el sujeto no estaba escrito, de repente estaba sobreentendido. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. No siempre el sujeto va a aparecer escrito en la oración, puede ser que esté sobreentendido y sea un sujeto tácito. Si yo digo, por ejemplo, lo siguiente, resolveré, ¿no? Resolveré el problema. Yo no puedo decir
que el sujeto es el problema, porque hay alguien que está resolviendo el problema. ¿Quién resolvió el problema? ¿Quién resolverá el problema? Profe, yo resolveré el problema. Pero ese yo no está escrito en oración, pero se sobreentiende que está ahí. Si me dicen en oración, resolveré el problema, ¿quién es el sujeto? Usted marcaría, el sujeto es Tácito. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que no debes confundir el sujeto con el vocativo, porque muchas veces el sujeto y el vocativo tienen la misma forma, pero se distinguen en algunas características. Por ejemplo, empecemos con un ejemplo sencillo que dice así. En el primer caso vamos a colocar la palabra Ana y en la siguiente también coloco la palabra Ana. En una oración voy a decir lo siguiente. Ana leyó la novela y en la siguiente voy a decir, Ana, léete esa novela. En la primera no voy a usar comas y en la segunda sí voy a usar comas. Y quiero que se percate que en las dos oraciones estoy usando la palabra Ana y Ana respectivamente. Ana tiene forma de frase nominal. Ana tiene forma de sustantivo. Y como tiene forma de sustantivo de frase nominal, podría ser sujeto. En el primer caso, cuando yo dije, Ana leyó la novela, yo le pregunto al verbo leer, ¿quién leyó la novela? Y la respuesta es Ana, el sujeto activo que está realizando la acción de leer. Entonces, en el primer caso, yo podría decir que Ana sí es el sujeto de la oración, sí es el sujeto. Pero en el segundo caso, cuando dije, Ana, léete esa novela, por favor. Ana, léete esa novela. La primera oración resulta ser una oración de tipo afirmativa, pero la segunda ya no es una oración afirmativa, sino que es una oración apelativa, que está indicando orden, mandato. En la primera estoy informando que Ana está realizando una acción de leer algo, afirmando. Pero en la segunda le dije, Ana, léete esa novela. Y le indiqué una orden, un mandato. Y cuando aparece esa función apelativa del lenguaje, y yo indico una orden hacia un receptor, entonces Ana ya no sería mi sujeto, sino que Ana sería considerado el vocativo de la oración. Y el vocativo es el receptor a quien yo voy a dirigir mi orden. Además, la diferencia de que una es afirmativa y otra es apelativa, la presencia de la coma lo está cambiando todo. Porque al colocar esta coma, estoy indicando que Ana es un vocativo. ¿Cómo se llama esta coma? Se llama coma de vocativo. Aquella coma que separa el receptor a quien voy a dirigir mi orden. Entonces, una cosa es afirmar lo que Ana está haciendo y otra cosa es ordenarle a Ana que haga algo. Entonces, según la función del lenguaje que uses, representativa o apelativa, Ana podría ser o el sujeto o el vocativo de la oración, a pesar que sabemos que tiene la misma forma y la misma estructura de sustantivo y frase nominal. Y por último, el sujeto debes tomar en cuenta que nunca, pero nunca va a ir antecedido por una preposición. Usted sabe lo que es una preposición, es un conector. Por ejemplo, el pero, a, por. A ver, Xiomara. Entonces, en la segunda oración sería un sujeto tácito. Claro, porque si yo digo, léete esa novela, si yo quito a Ana, preguntaría, ¿quién va a leer la novela? Usted responde, tú léete la novela, pero ese tú está tácito. En la mayoría de casos, cuando yo coloco un vocativo, casi siempre el sujeto está tácito. Por ejemplo, madre mía, coma, regresa a mi lado, que sería regresa a mi lado tú. Y casi siempre cuando hay un vocativo,
pues el sujeto aparece tácito. Y aquí simplemente Ana o madre mía serían el vocativo de la oración. A ver, Ariel, ya le dije a él sobre los preparativos, no te preocupes. Claro, ahí es sujeto tácito, porque aquí él dice, yo ya le dije. Solo que ese yo no es escrito, sino que se sobreentiende. Y por último, el sujeto nunca debe ir antecedido por una preposición. Si usted ve una frase nominal que parece ser sujeto, usted cree que es sujeto, pero está iniciando en una preposición, por ejemplo, a, de, por, para, entonces no será sujeto. Por más que tenga forma de frase nominal, se inicia en preposición, entonces no será sujeto. Profe, un ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Mira esta oración. A mis 40 exnovios, invitaré a mi boda. A mis 40 exnovios, invitaré a mi boda. Y yo le puedo hacer una pregunta al verbo y le puedo decir, ¿a quién invitaré? Y si usted pregunta, ¿a quién invitaré? La respuesta sería, a mis 40 exnovios. No falta para ello un alumno que esté dudando, que obvio no eres tú, y que haría lo siguiente, profe, el sujeto sería a mis 40 exnovios, donde exnovio sería el novio del sujeto de quien se está hablando. Pero esa expresión de a mis 40 exnovios no puede ser un sujeto. ¿Por qué esta expresión no puede ser considerada sujeto? ¿Por qué no? Porque dice, mis 40 exnovios, está iniciando en una preposición. Y si inicia en preposición, entonces no es un sujeto. Profe, entonces, si eso no es el sujeto, ¿quién es el sujeto? Profe, no hay. No, sí hay. No está escrito, pero se sobreentiende que está ahí. Está tácito, así es. Muy bien, Stephanie. Si yo pregunto, ¿quién invitará a mi boda? Yo invitaré a mi boda, solo que ese yo no está escrito, sino que es un sujeto de tipo tácito. Pero esa frase de, mis 40 exnovios no puede ser el sujeto. Te doy una más. Si yo digo, por ejemplo, regalaré mis libros a los más necesitados. ¿Usted cree que a los más necesitados puede ser el sujeto? No es sujeto, porque dice, los más necesitados. Si yo pregunto, ¿quién regalaré? Yo regalaré. El sujeto ahí es tácito, pero un sujeto nunca tendrá forma de frase nominal que inicie en una preposición. Te dicen que el sujeto tiene forma de frase nominal, sí, pero no debe iniciar en preposición, porque esto de mis 40 exnovios tiene forma de frase nominal. Es frase nominal porque su núcleo es un sustantivo. El sustantivo exnovios. Frase nominal sí es, pero sujeto no, porque está iniciando en una preposición. Por otro lado, muchas veces en el examen de admisión te dice, del siguiente enunciado, indique usted quién es el sujeto. Y uno espera que el sujeto siempre aparezca de forma simple. Por ejemplo, como mis alumnos, mis hijos, los abuelos. Espera encontrar un sujeto simple, pero no siempre el sujeto aparece de esa manera. Puede ser que en el examen el sujeto tenga forma de subordinada, que aparezca con un nexo subordinante. Y eso podría pasar. Ya han colocado preguntas de esas en examen. A ver, Xiomara, eso de a mis 40 exnovios sería o de dentro de la oración. Claro, ¿a quién invitaré? A ellos los invitaré. Y si se cambia por el pronombre los, entonces esa frase nominal simplemente era el objeto directo. Ahora, mira esto. Mi sujeto puede presentar forma de subordinada.
pero esa subordinada será una subordinada sustantiva. Recuerden ustedes que las subordinadas presentan clases. Hay subordinada sustantiva, adjetiva y adverbial. Cuando me piden la función de sujeto, es una clase de subordinada sustantiva. Pero sabemos que la subordinada sustantiva cumple funciones. Función de sujeto, función de OD, función de vocativo, función de OI, etc. Yo te pido identificar cuando la subordinada sustantiva cumple función de sujeto. Por ejemplo, cuando yo digo esto, te voy a colocar dos enunciados. En la primera dice así: es urgente que te bañes. ¿Ya? Y en la siguiente dice, me dijo que me bañara. Ahora, quiero que analices esta oración conmigo. En la primera dice, es urgente que te bañes. Para empezar, es una oración compuesta, porque tiene dos verbos. ¿Quiénes serían esos dos verbos? El verbo es y el verbo bañas. Es una oración compuesta, porque presenta dos verbos. Y además, es una oración compuesta subordinada. ¿Por qué? Por la presencia de su nexo subordinante. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Y una vez que encuentre mi nexo subordinante, a partir del nexo, todo esto, hasta el final, ahí está, todo esto, sería mi subordinada. Que te bañes. Y le voy a preguntar a mi verbo, le voy a hacer la pregunta de reconocimiento. Y le voy a preguntar, ¿qué es urgente? Pregúntale al verbo, ¿qué es urgente? Y la respuesta sería, que te bañes. Ese que te bañes lo puedo cambiar por el pronombre eso. Y si lo cambiara por el pronombre eso, ¿cómo quedaría la oración? La oración quedaría así: es urgente que te bañes, es urgente eso. Y si toda la subordinada se puede cambiar por el pronombre eso, entonces esa subordinada estaría cumpliendo la función de sujeto. Para comprobar que es el sujeto de la oración, entonces usted puede hacer lo siguiente. Puede tomar toda la subordinada y la puede trasladar al inicio de la oración. Y eso, lo voy a copiar por aquí. Eso lo puede colocar adelante y decir, es urgente eso, y si lo coloco al inicio sería, eso es urgente, donde eso es el sujeto, es el verbo, y urgente su complemento atributo. Y al ordenarlo me doy cuenta que sí, que te bañes era el sujeto de la oración. A ver, Xiomara. Hillary, ¿es OD aún así empiece con prepo? Claro, porque el OD, Hillary, sí puede iniciar con prepo. El que no puede iniciar en prepo es el sujeto. ¿Ah? Ahora, mira por aquí. En este caso, el que te bañes era el sujeto de la oración. Pero si yo te pregunto aquí, me dijo que me bañara. Y le pregunto al verbo, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? Y la respuesta sería que me bañara. Esta, la subordinada, que me bañara. Y ese que me bañara lo vas a cambiar por el pronombre eso. Entonces la oración quedaría así. Me dijo eso. Ah, profe, entonces que me bañara es el sujeto de la oración, porque se pudo cambiar por eso. Pero pregunta, ¿usted cree que aquí que me bañara realmente es el sujeto? Yo te pregunto, ¿quién es el que te dijo que te bañaras? Porque hubo alguien que te dijo que te bañaras. ¿Quién te dijo que te bañes? Profe,
Él me dijo. Ella me dijo, pero ese él, muy bien, Hillary, no está escrito, está tácito. Aquí el sujeto no es que me bañara, aquí el sujeto está tácito y la oración debió quedar así. El sujeto me dijo, verbo, y yo pregunto, ¿qué me dijo? Porque él me dijo eso, me dijo algo, él me lo dijo. Entonces, el que me bañara simplemente sería el objeto directo. Pero como yo lo reemplacé por el pronombre eso, parecía ser un sujeto, pero no lo es. Entonces, cuando yo dije, elegir y ser elegido es un derecho, y yo le pregunté a mi verbo, ¿qué es un derecho? Usted respondió, es un derecho eso. Aquí tengo un sujeto con forma de subordinada. Todo aquello que se reemplaza por eso es el sujeto de la oración. Pero aquello que se reemplaza por lo no es un sujeto. Lo que se reemplaza por lo sería en este caso el objeto directo. Yo te voy a colocar un ejemplo, un contraejemplo, para ver si caes o no caes. ¿Ah? Vamos a ver cómo lo hacen. Y este tipo de verbo lo han colocado innumerables veces en examen de admisión porque es un verbo bien recurrente cuando te piden reconocer sujeto. Y la oración decía así. Crecerán margaritas en mi jardín. Y ahora te pregunto, margaritas, ¿es el sujeto o margaritas es un o de? ¿Qué dice usted? Crecerán margaritas en mi jardín. Y te pregunto, ¿margaritas es el sujeto o margaritas es el o de? Tienes que intentar con los dos. Si yo intento con que sea o de, entonces cambia por el pronombre las. Como es margaritas, lo voy a intentar cambiar por el pronombre las. Si lo cambio por las, ¿cómo quedaría la oración? Las crecerán en mi jardín. Pero suena gramatical decir las crecerán en mi jardín. Suena bien decir las crecerán en mi jardín. Entonces, como no suena gramatical, como no es correcto decir las crecerán en mi jardín, entonces no es un OD. Y si no es un OD, entonces sería un sujeto. Si es sujeto, entonces reemplaza por el término esas, por el término estas, por la palabra aquellas. ¿Cómo quedaría la oración? Estas crecerán en mi jardín. Esas crecerán en mi jardín, aquellas crecerán en mi jardín. ¿Qué suena mejor? ¿Decir las crecerán en mi jardín? ¿O esas crecerán en mi jardín? Suena mejor decir esas crecerán. Entonces, margaritas no era un o de, sino que era el sujeto de la oración. Pero colocan ese ejemplo porque siempre te dicen, el sujeto reemplázalo por eso y el o de también reemplázalo por eso, ¿no? Por ejemplo, me dijo que me bañara. ¿Qué me dijo? Eso. Si lo reemplazo por eso, parece que es un sujeto. Pero si es un o de, es mejor reemplazarlo por lo y por la. Te doy una más. Si yo digo florecieron, ¿ok? Florecieron, ¿no? Rosas en mi huerto. Y yo pregunto, ¿qué florecieron? Las rosas. ¿Puedo decir las florecieron en mi huerto? ¿O será correcto decir aquellas, esas, estas florecieron en mi huerto? Entonces, las rosas tendrían que ser el sujeto y no el o de. Si usted reemplaza por el los, las, y siente usted que no tiene gramaticalidad, entonces no es un o de, sino que es el sujeto de la oración. ¿Hasta aquí estamos claros, chicos? ¿Sí? ¿Podemos continuar? Sí, perfecto. Entonces, mira por aquí. Por otro lado,
La otra pregunta que te podrían brindar en examen es cuanto a la estructura del sujeto. ¿Qué estructura debería presentar el sujeto? Y el sujeto, por lo general, debería presentar esta estructura modelo, de tener un núcleo de sujeto que puede ir acompañados de MDs, MIs o aposiciones. Pregunta, ¿quién puede ser MD? MD puede ser un artículo cuando presenta sustantivo. Por ejemplo, la niña. Un MD también puede ser un determinante que presenta al sustantivo. En vez de decir la niña, ninguna niña, dos niñas, todas las niñas, los también son modificadores directos. Además, también tenemos modificadores directos que no presentan, sino que brindan características al núcleo. Y ese es el caso de los adjetivos. O sea que los modificadores directos sirven para presentar al núcleo del sujeto o para brindarle características y calificar al núcleo del sujeto directamente. Y pueden ser artículos determinantes o adjetivos. El núcleo del sujeto, por lo general, suele ser un sustantivo, pero cuando no hay sustantivo, el núcleo del sujeto también puede ser un pronombre. Por ejemplo, en vez de decir Ana postuló, ella postuló. Y un pronombre también puede ser núcleo del sujeto. O incluso podría ser también núcleo del sujeto una palabra sustantivada. Y ustedes ya reconocen ese tema de la palabra sustantivada. Por ejemplo, si yo digo la frase auto rojo, yo sé que auto es mi sustantivo y rojo el adjetivo que lo califica. Pero si yo no digo auto rojo, sino que digo el rojo es mi color favorito, cuando yo pregunte ¿qué es mi color favorito? La respuesta es el rojo, el sujeto de la oración, donde él es un modificador directo y rojo sería mi núcleo del sujeto. Profe, pero ¿cómo rojo va a ser núcleo del sujeto si rojo es un adjetivo? Porque no dije auto rojo, dije el rojo. Y recuerden que el artículo cumple esa función sustantivadora. Entonces yo digo que en el núcleo del sujeto, por lo general suele aparecer un sustantivo, pero puede ser que una palabra sustantivada también funcione como núcleo del sujeto. Así es, Yesenia, todo va a depender del contexto de la oración. Igual pasará, por ejemplo, con el infinitivo. Las palabras terminadas en ar, ir, infinitivos, son verboides. Pero pregunta, ¿un infinitivo podría funcionar como núcleo del sujeto? Sí, es que todo va a depender del contexto. Si digo, por ejemplo, voy a amar demasiado, ese amar no es núcleo del sujeto, es parte de la perífrasis verbal voy a amar, equivalente a decir amaré. Pero si yo no digo voy a amar, sino que digo el amar es de locos, cuando yo pregunte, ¿qué es de locos? El amar, el modificador directo, y amar sería mi núcleo de sujeto. Profe, pero amar es un verboide infinitivo. Sí, pero está sustantivado. Yo no dije voy a amar, dije el amar. Entonces, tienes que ver muy bien tu contexto, porque puede ser que un adjetivo o un infinitivo que sabes que no son sustantivos, pero podrían funcionar como núcleo del sujeto, siempre y cuando tengan un artículo delante de que cumpla esa función sustantivadora. Entonces, si yo veo una pregunta teórica de sujeto, de verdadero o falso, donde dice el sustantivo es la única categoría que puede funcionar como núcleo de sujeto, falso, no es la única. También puede estar el pronombre o cualquier palabra sustantivada. Pues en el caso del MI, ¿quién es el MI? El MI es aquel que modifica al núcleo del sujeto, pero indirectamente a través de un nexo. Por ejemplo, en vez de decir la chica de mi aula, la es MD,
chica es el núcleo y ese de mi aula sería mi MI. Porque yo no puedo decir la chica mi aula, sino que digo la chica de mi aula. Yo necesito de ese nexo, en este caso de mi preposición, para que modifique indirectamente a través de este nexo al núcleo del sujeto. De ahí el nombre de MI. Y la pregunta que hace tu alumno, profe, ¿y en el MI ese nexo solo puede ser preposiciones nada más? No, puede ser cualquier tipo de nexo. Por ejemplo, si yo dijera lo siguiente, jóvenes como tú, ¿no? Les hace falta al Perú. Y yo pregunto, ¿qué es lo que le hace falta al Perú? Jóvenes como tú, o sea, ustedes, donde jóvenes es mi núcleo del sujeto. ¿Y qué cosa cree usted que es el como tú? Jóvenes es el núcleo, pero ese como tú es el nexo, ese como es el nexo comparativo. Y esa frase como tú sería mi MI, solo que ahí me he colocado preposición. Dije como tú. Y ese como es un nexo comparativo, pero nexo al fin y al cabo. Y cuando yo modifico indirectamente a través del nexo, eso sería mi MI. Y mi aposición, ¿quién es la posición? La posición es aquella que aclara la información del núcleo del sujeto. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, si yo coloco una oración como esta, donde digo lo siguiente, mi amiga, ¿no? Mi amiga postuló. Mi amiga postuló. Si usted simplemente me dice, profe, mi amiga postuló, pero joven, ¿qué amiga? Usted tiene miles de amigas. ¿A quién te refieres? Aclárame a ese núcleo. Ah, profe, mi amiga Claudia postuló. Al colocar la palabra Claudia, entonces Claudia está aclarando la información del núcleo amiga. Profe, ¿qué amiga? Mi amiga Claudia. Entonces, como Claudia está aclarando la información del núcleo del sujeto, entonces Claudia es mi aposición. ¿Qué tipo de aposición? Es una aposición de tipo especificativa. ¿Por qué especificativa? Porque no tiene comas. Si tuviera comas, sería aposición explicativa. La aposición especificativa aclara al núcleo del sujeto, no lleva comas, pero lo que sí lleva es una mayúscula inicial, porque la aposición especificativa siempre es un nombre propio. Si yo digo, por ejemplo, Arequipa, la ciudad blanca sería para mí una aposición de tipo especificativa porque su distintivo es la mayúscula, es un nombre propio que aclara al núcleo del sujeto. Pero, ¿qué pasaría si yo te pido una aposición explicativa? Lo hubiera colocado al revés. Por ejemplo, Claudia, coma, mi amiga, coma, postuló. Si usted simplemente me dice, profe, Claudia postuló. Joven, ¿pero qué Claudia? Porque entre usted y yo conocemos como a 10 Claudias. ¿A qué Claudia se refiere? ¿Claudia tu ex? ¿Claudia tu prima? ¿Claudia tu amiga? ¿Claudia tu novia? ¿De qué Claudia hablas? Profe, Claudia, coma, mi amiga, coma, postuló. ¿Quién es tu amiga? Claudia. Entonces, ese mi amiga que está entre comas sería una aposición, pero de tipo explicativa, y sigue aclarando al núcleo del sujeto. Pero recuerda eso, se llama aposición a ese elemento que aclara la información del núcleo del sujeto. Yo te voy a colocar por aquí un contraejemplo y mira lo que dice aquí. La novela Madame Bovary la leí ayer. ¿Ya? Madame Bovary es el nombre propio de la novela. Te pregunto, ¿quién es el sujeto de esa oración? Te leo, por favor. ¿Quién es el sujeto de esa oración? A ver, chicos.
Hillary dice que el sujeto es la novela Madame Bovary, ¿sí? Donde la novela sería el núcleo del sujeto. ¿Sí? Yanira también piensa lo mismo. A ver, más jóvenes, más jóvenes. Solo veo 4 jóvenes de aquí, son 84. Nicole también piensa que la novela es el núcleo. Una más. Novela es el núcleo, dice Ariel. Miren lo que voy a hacer, ¿ah? Este tipo de ejemplos son clásicos de examen. Y encima los colocan siempre en la letra A, como para que el alumno no lea más y diga, sí, sí, ese es el sujeto. Pero te comento algo, la novela Madame Bovary no es el sujeto. Novela no es el núcleo. Si yo voy a tomar al verbo, mi verbo es en este caso el verbo leer, y le pregunto al verbo, ¿quién leyó ayer? Pregunta, ¿quién lee a quién? ¿La novela te lee a ti? ¿O tú lees a la novela? ¿Cuál es la dirección? ¿La novela te lee a ti? ¿Ya la viste? ¿Quién lee a quién? No, profe, yo, la persona, soy la que realizo la acción de leer algo y que ese algo es la novela Madame Bovary. Entonces, el sujeto, ¿qué cosa era ahí? El sujeto estaba tácito, así es. Debe ser yo, la leí ayer, yo. Mi sujeto era un sujeto tácito. Pero como la mente traiciona, antes que digas pi, 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 yo sé por dónde fue. Como la mente traiciona, donde usted ve la novela Madame Bovary, el joven al toque dice, ah, ya, novela es el núcleo, y Madame Bovary es su aposición. ¿Cómo se llama la novela? Madame Bovary. Aposición de tipo especificativa y la novela es el núcleo. Claro, ingresé y no ingresó. ¿Por qué? Porque hay que preguntarle siempre al verbo. Tu error está en analizar la frase de frente que es sacar al ojo. Pero primero aplica tu pregunta de reconocimiento. ¿Quién realiza la acción de leer? Y debe ser yo, leo la novela Madame Bovary. Ya sabes para la próxima. Entonces, pregunta, ¿qué cosa es la novela Madame Bovary? Si yo la leo y le reemplazo por la novela Madame Bovary simplemente era el objeto directo. Muy bien, muy bien. El objeto directo. Una más, a ver, una más. Si yo digo lo siguiente, la capital, ¿ya? La capital, Lima, ¿ya? La recorrí con mis padres. La capital, Lima, la recorrí con mis padres. Y yo pregunto, ¿quién recorre a quién? ¿No? ¿La capital te recorre a ti o tú recorres a la capital? Entonces, siempre la pregunta directamente para el verbo, ahí ya no cae. Sería yo, el sujeto tácito, que realizo la acción de recorrer algo, que es la capital Lima, que sería el objeto directo. Siempre pregunte a eso, ¿quién recorre a quién? ¿Quién lee a quién? ¿Ok? Pero no se preocupe, de los errores se aprenden. Para eso te tropiezas, para aprender. Y cuando algo te duele, no lo vuelves a hacer, ¿sí o no? Igual que el amor, hijo. Te equivocas, te duele, ya no vuelves a confiar. Igualito aquí en el caso del lenguaje. Te equivocaste, bien, que te sirva de experiencia. Te equivocaste una vez aquí en el aula, pero no se equivocó en el examen de admisión. Eso es lo bueno, ¿ok? Aquí y no en el examen de admisión. Hasta aquí estamos bien entonces, chicos, ¿sí? Ya, si estamos bien, yo voy a intentar colocarte una oración para que usted me indique los elementos y espero que esta vez nadie caiga. ¿Ok? Y la oración decía así. La sexy novia de mi primo
Raúl me robó el celular. ¿Okay? Y te voy a subrayar la palabra Raúl. Y te voy a pedir que me digas la función de la palabra Raúl. ¿Qué cosa es Raúl? Raúl es núcleo de sujeto, Raúl es un MD, es un MI, es una aposición. ¿Qué cosa es Raúl? Cuando yo digo la sexy novia de mi primo Raúl me robó el celular. ¿Qué función cumple la palabra Raúl en ese enunciado? A ver, te leo. Piénsala, piénsala. ¿Qué función cumple Raúl? Núcleo de sujeto, aposición, MD, MI. ¿Qué cosa es Raúl? Xiomar, a ver, Adriana, Yanela, Aldo, tienen una clave. La mayoría dice que es aposición. Y si usted va al examen, hijo, y me dice que Raúl es una aposición, profe, sí es, profe, esa posición especificativa, porque el primo se llama Raúl y acá, ya, pero yo te pregunto, se dice que la posición aclara al núcleo del sujeto. Pregunta, primo, ¿es el núcleo del sujeto? Si yo le pregunto al verbo, ¿quién te robó el celular? Le pregunto al verbo, ¿quién es la persona que te robó el celular? ¿Raúl? ¿Quién te robó el celular? Profe, la sexy novia de mi primo Raúl. Ah, entonces la que te robó el celular fue la novia. Entonces la novia es el núcleo del sujeto. Y si tú me dices que Raúl es una aposición, dicen que la aposición aclara la información del núcleo del sujeto. Y si me dices que es aposición, me estarías diciendo que la novia se llama Raúl. ¿Cree usted que ese puede ser el caso? ¿Que la novia se llame Raúl? No, no me puede ser, pero si existiera un caso que la novia se llame Raúl, pero un caso serio, donde la novia se llame Raúl, no, la novia no es Raúl. ¿Qué cosa era Raúl? ¿Quién te robó el celular? La sexy novia de mi primo Raúl. La A, modificador directo artículo, sexy, MD adjetivo, novia, de sujeto. ¿Qué cosa era de mi primo Raúl? Todo eso era el MI. Todo de mi primo Raúl, todo eso funcionaba como un MI. Entonces recuerda, la aposición no solo es un nombre propio cualquiera, sino que es ese nombre propio que aclara la información del núcleo del sujeto. Lo mismo pasó aquí cuando dije la novela Madame Bovary. Pareciera que Madame Bovary es la aposición de novela, pero novela no es el núcleo. Si me dice que Madame Bovary es una aposición, yo estaría diciendo que yo me llamo Madame Bovary, ¿no? Entonces, ahí en ese caso vamos a ver que Raúl no era posesión, sino que era parte del MI, y el MI por la preposición, ¿no? De mi primo Raúl, ¿ya? Dijo que no volvería a caer, pero cayó, dice Hillary, ¿no? Así pasa, hijo, como el amor. Caes una y otra vez. Ahora sí, para terminar, las clases de sujeto. Ya. No creo que caigas aquí y acá te vas a reivindicar. Cuando hablamos de sujetos, estos pueden presentar clases. A ver, Stephanie, ¿es cierto que cada vez que vea una prepo tengo que buscar el email? Así es, así es. Ahora, mira esto. Cuando hablamos de sujeto, ellos podrían presentar clases. Por ejemplo, tenemos al sujeto expreso y sujeto tácito. El sujeto expreso es aquel que aparece escrito en la oración. Y el sujeto tácito es aquel que no está escrito, pero está sobreentendido. ¿Ya? Está sobreentendido.
no aparece escrito, pero sí está sobreentendido. Por ejemplo, cuando yo dije en esta oración, en marzo postularán mis alumnos era un sujeto expreso porque aparece escrito en la oración. Pero cuando yo dije en la siguiente oración, resolveré el problema, y yo pregunto, ¿quién resolverá? Yo, ese sujeto no está escrito, pero sí se sobreentiende, ¿no? Por otro lado, tenemos también al sujeto de tipo simple y al sujeto de tipo compuesto. Diferencias: el sujeto simple presenta un solo núcleo del sujeto y el sujeto compuesto presenta más de un núcleo de sujeto. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. Te doy dos ejemplos. En la primera dice así: eh, a Carlos, Lucía y Juana los felicitaron. Y estás en el examen y te dice, lo subrayado clasifica como un sujeto compuesto, ¿sí o no? A Carlos, Lucía y Juana los felicitaron. Clasifica como un sujeto compuesto, ¿sí o no? A ver, te leo. Hilary dice que no, Diego dice que no, Stephanie no, Yanela no. No es un sujeto compuesto, así es. ¿Por qué Xiomara? Porque está iniciando en una preposición y los sujetos no inician en preposición. Profe, pero dice Carlos, Lucía, Juana, hay más de un núcleo, sí, hay más de un núcleo, pero esto no es sujeto. ¿Qué cosa es? Es un objeto directo. Los felicitaron. Es un OD que tiene varios núcleos, pero te están pidiendo la presencia de varios núcleos, pero en el sujeto, no en el OD. Si yo pregunto, ¿quién felicitó? Ellos lo felicitaron y en ellos estaba tácito. Pero si yo hubiera colocado Carlos, sin prepo, Lucía y Juana, llegaron hoy. Y yo le pregunto al verbo, ¿quiénes llegaron hoy? Y la respuesta sería Carlos, Lucía y Juan. Entonces, esto sí podría ser para mí un sujeto de tipo compuesto que presenta uno, dos y hasta tres núcleos. Ahí sí, porque dice Carlos, Lucía y Juan. Ya no dice, Carlos, ya no tiene una preposición. Así es. Ahora, por otro lado, también tenemos sujetos de tipo incomplejos y sujetos de tipo complejos. El incomplejo es aquel que no presenta, que no tiene ni MI ni aposición. Y se llamará sujeto complejo aquel que sí tiene o un MI o tiene una aposición. Entonces, si mi sujeto no presenta un modificador indirecto, no presenta al menos una aposición, es incomplejo. Pero si tiene MI o aposición, o incluso podrían aparecer hasta los dos, pero basta que aparezca al menos uno de ellos, o MI o una posición, para que ella se llame complejo. Entonces, cuando yo diga lo siguiente, el autor, Gabriel García Márquez, escribió
100 años de soledad. Y cuando yo le pregunte al verbo, ¿quién escribió 100 años de soledad? Usted responde, el autor Gabriel García Márquez. Eso sería mi sujeto. Y de mi sujeto, el autor Gabriel García Márquez, mi núcleo sería la palabra autor. Autor sería mi núcleo del sujeto. Él sería mi modificador directo. Y este Gabriel García Márquez, que está aclarando al núcleo del sujeto, sería mi aposición de tipo especificativa. Y como tiene aposición, entonces el autor Márquez sería mi sujeto de tipo complejo. Pero si no hubiera ni aposición ni email, simplemente incomplejo. Y por último, tenemos el sujeto de tipo activo y el sujeto de tipo pasivo. Diferencias: el activo es aquel que realiza la acción, pero el sujeto pasivo no es el que la realiza, sino el que recibe la acción. Por ejemplo, si yo coloco un enunciado, a ver, te leo por aquí. Claro, el que recibe y el pasivo sería en este caso el de acá, ¿no? El que recibe la acción. Muchas veces en el examen de visión suelen cambiarle la denominación y en vez de decirle sujeto activo, le llaman sujeto agente. En vez de colocar sujeto pasivo, le llaman sujeto paciente. Se refiere a lo mismo, ¿ok? Se refiere a lo mismo. Ahora te coloco este enunciado. En la primera va a decir lo siguiente. Por ejemplo, mi madre riega las flores. Cuando yo le pregunte al verbo, ¿quién riega las flores? Usted responde, mi madre. Ya, pero mi madre, que es el sujeto, está realizando la acción de regar algo. Entonces, mi madre sería mi sujeto agente o activo. Si yo te pido cambiar esta oración a la voz pasiva, en vez de decir mi madre riega las flores, ¿qué colocaría usted? Las flores, ¿qué más coloca? Las flores no riegan, porque las flores no pueden regar, sino que fueron regadas por mi madre. Ahora el sujeto ya no será mi madre. Ahora mi sujeto será las flores. Pero las flores no riegan, sino que las flores reciben la acción de ser regadas por alguien. Y como las flores reciben la acción, las flores es un sujeto pasivo, porque recibe la acción. Y ellas fueron regadas. Cuando hay voz pasiva, el verbo aparece con perífrasis verbal. Fueron regadas, fueron felicitadas por mi madre. Y este complemento de por mi madre lleva un nombre y se llama complemento agente. Y siempre va encabezado por la preposición por. ¿Por qué esa forma de por mi madre no podría ser considerado sujeto el por mi madre? Porque está iniciando en preposición. Puede ser un complemento agente, pero no sujeto, porque el sujeto no inicia en preposición. Algo muy puntual, cuando hay voz pasiva, yo tengo sujeto pasivo más perífrasis verbal pasiva más el complemento agente. Nunca aparece un objeto directo en la voz pasiva. Nunca hay. O de puede haber en la voz activa. Por ejemplo, mi madre riega las flores. ¿Qué riega? Las flores las riega. En la voz activa podría aparecer un OD, pero OD jamás aparece en la voz pasiva. Otra cosita, cuando hay voz pasiva, no es obligatorio que el complemento agente siempre aparezca escrito. Puede ser que el complemento agente esté tácito. Por ejemplo, cuando yo dije, las flores fueron regadas,
Y ahí termina la oración. Pero se supone que fueron regadas por alguien, por una persona. Tal vez no lo dice, pero se supone que alguien las tuvo que regar. O sea que puede ser que el complemento agente esté implícito, ya no siempre está explícito. ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Pues vamos a resolver las preguntas de la práctica, pero antes de marcar claves, yo necesito borrar pizarra, así que voy a requerir de las dos primeras columnas. Si le puedes tomar una foto, por favor. ¿Listo? Listo, vamos con las claves entonces. Que mueva un poquito la cámara, ese que se ve borroso. Aquí está borrosito. Ahí, chicos. Ahí creo. ¿Se ve mejor, chicos? Sí, muy bien, Ingrid. Entonces, empezamos. Claves de la pregunta número 1 hasta el caso de la pregunta número 4. ¿Ya? Mira, el caso de la pregunta número 1 dice, si el sujeto agente realiza la acción y solo se presenta en voz activa, mientras que el sujeto paciente recibe la acción y solo aparece en la voz pasiva, en consonancia con esto determine qué oraciones presentan sujeto paciente, o sea, pasivo que recibe la acción. La clave en número 1 ha sido la letra E, enano. La número 2, por todos los niños, es siempre muy esperada la Navidad. Y yo pregunto, ¿quién recibe la acción de ser esperada? La Navidad, sujeto paciente. También la número 4, la sustentación de su tesis fue realizada durante el receso de verano. Ya, pero ¿quién recibió la acción de ser realizada? La tesis. También hay un sujeto paciente. Y en la 5, que dice, fue muy cuestionada la actitud de la presidenta. Pero ¿quién recibió la acción de ser cuestionada? En este caso, la actitud de la presidencia, de la presidenta, es sujeto de la oración. Todos ellos tenían sujeto de tipo pasivo. Profe, ¿y por qué no la número 1 donde dice en esa región viven ellos? Ya, pero ellos realizan la acción de vivir ahí. Entonces, la número 1 tiene sujeto de tipo activo. Para número 1, enano. En la 2 nos han colocado un texto de Borges y te preguntan, ¿quién es el sujeto oracional que se repite más de una vez? Dice, nadie lo vio desembarcar en la anónima noche. ¿Quién lo vio? Nadie. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango. ¿Quién vio? Nadie. Pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur. ¿Quién ignoraba? Nadie. Entonces nadie era el sujeto de la oración. Y ese nadie a la misma vez sería un pronombre de tipo indefinido. Pero usted sabe que los pronombres pueden funcionar como núcleo de sujeto. En la pregunta 3 decía,
según los criterios de clasificación del sujeto, ¿no? Indique cómo se clasifica el sujeto de esta oración. Primero, usted debe leer la oración, encontrar el sujeto, y una vez que encuentra su sujeto, ahí recién decirme qué estructura tiene. Por ejemplo, en la letra, la oración dice, durante la conferencia que ofreció a los medios extranjeros acreditados en su país, todo eso sería para mí mi circunstancial de tiempo, de tiempo. Luego dice, Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, concedió asilo político a la familia del depuesto expresidente. Eso de a la familia no puede ser sujeto, porque dice a la familia e inicia en una preposición. Entonces, eso no es. Pero si yo pregunto, ¿quién concedió asilo? ¿Quién concedió el asilo? La respuesta sería Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Todo eso sería mi sujeto, donde Manuel López Obrador es mi núcleo de sujeto. Y luego coloco entre comas, presidente de los Estados mexicanos, entre comas. Entonces, todo eso es mi aposición de tipo explicativa. Por eso la clave tenía que ser barco. El sujeto está expreso porque está escrito. El sujeto es agente porque realiza la acción. El presidente realiza la acción de conceder, es agente. Es simple porque tiene un solo núcleo de sujeto, el presidente. Y es complejo porque tenía una aposición. Entonces la clave tenía que ser barquito en la número 3. ¿Ok? Luego, vamos a ver que son predicado, predicado. En el caso de la pregunta número 10, jóvenes, vamos a la pregunta 10. ¿Ok? ¿Todos están en la pregunta número 10? El verbo, ya está. En la pregunta 10 dice, si el sujeto es el elemento oracional del cual se expresa una idea en el predicado, ¿en qué oración se ha subrayado correctamente el sujeto? Ya, esta pregunta se parece mucho a una que San Marcos hizo un par de años atrás. Te están subrayando, ojo, en las claves falsas te están subrayando. Puede ser una frase que no es sujeto, pero es frase nominal. De repente puede ser un OD, un OI, ¿no? Un vocativo. O también te pueden subrayar parte del sujeto. Tienen que subrayar todo el sujeto. Por ejemplo, si yo digo, mi amiga de la escuela llegará de visita. Y yo pregunto, ¿quién llegará de visita? Mi amiga de la escuela. Pero si yo simplemente subrayo mi amiga y no subrayo de la escuela, no es subrayado correctamente el sujeto. Debe ser todo el sujeto con todos sus complementos. MDs, MI, posición, todo. No parte de él. Por ejemplo, en la A dice, nadie era capaz de suponer la reacción de la comunidad. Pero si yo te pregunto, ¿quién era capaz de suponer? ¿Quién era capaz? La respuesta es nadie. Ese nadie es el sujeto de la oración, pero no han subrayado nadie. Han subrayado la reacción de la comunidad. Entonces, eso no es el sujeto. En la B dice, su malestar era causado por una infección estomacal. ¿Usted cree que la forma por una infección estomacal puede ser el sujeto iniciado en por, iniciado en preposición? Entonces la B tampoco es la clave. En la C dice, para nuestros alumnos, pero empieza en para, empieza en una preposición. No puede ser el sujeto. Solo me quedo con dado y con enano. Y en dado dice que un club al que llamas de segunda, pero empieza en que un club. Y ese que es un nexo subordinante. Ese podría ser en todo caso un nexo subordinante que formara MI, que formara una subordinada, pero un sujeto que empiece en nexo. Y en la E dice a personas conscientes
no le resulta indiferente el destino que agobia a ese país. Y si yo le pregunto al verbo, ¿qué no le resulta indiferente? No le resulta indiferente eso. El destino se puede cambiar por eso y sería un sujeto no humano, donde la clave tendría que ser, en este caso, enano, en la pregunta número 10. Y para cerrar, hijo, hablaremos de la parte de predicado. Ok, por aquí hablaremos acerca del predicado. Y ya con eso podemos indicar las claves del boletín. Cuando hablamos del predicado, se dice que el predicado es lo que se dice acerca del sujeto. Si yo digo, mis alumnos postularán en marzo, yo pregunto, ¿quiénes postulan? Mis alumnos, el sujeto de la oración. Pero, ¿qué digo acerca del sujeto? Que van a postular en marzo. Entonces, postular en marzo sería el predicado, lo que se dice acerca del sujeto. El predicado puede presentar un núcleo y ese núcleo del predicado tiene que ser siempre el verbo. Pero recuerda que ese verbo puede aparecer de forma simple, como también puede tener forma de perífrasis verbal. Por ejemplo, si yo digo, yo voy a estar lista para el examen, yo voy a estar lista para el examen cuando me sienta segura. ¿Ok? Y en este caso, yo tengo dos oraciones. La primera es, yo voy a estar lista para el examen. Esa sería mi primera idea, ¿no? Mi primera expresión. Yo voy a estar lista para el examen. Esa es mi primera expresión. Donde yo sería el sujeto de la oración y el predicado sería, voy a estar lista para el examen. ¿Quién es tu núcleo de predicado? ¿Quién es tu verbo? Tu verbo sería, voy a estar, equivalente a decir, estaré. Solo que en este caso tenemos que el núcleo del predicado tenía forma de perífrasis verbal. ¿Qué vas a estar? Profe, yo estaré lista. Entonces, lista es aquel complemento que acompaña a todo verbo copulativo. Entonces, lista sería para mí mi complemento de tipo atributo. Y estaré lista para el examen. Entonces, para el examen sería mi complemento circunstancial que está indicando la finalidad. En la otra expresión dice, cuando me sienta segura. En este caso, mi núcleo del predicado sería el verbo sentir, pero es un verbo simple, que ya no tiene forma de perífrasis verbal. Cuando me sienta segura. El verbo sentir es un verbo de acción. Entonces, segura ya no puede ser atributo, sino que es un complemento predicativo. ¿A quién se le llama complemento predicativo? A todo adjetivo que modifica a un verbo de acción. Si yo simplemente hubiera colocado la primera expresión, la que dice, yo voy a estar lista para el examen, esto presenta para mí un predicado de tipo simple. ¿Por qué? Porque presenta un solo núcleo de predicado. Pero esta no era una oración simple, sino que tenía dos oraciones, donde cada oración tiene su respectivo núcleo de predicado. Entonces, en su conjunto, todo esto sería para mí un predicado de tipo compuesto.
Y cuando te pidan encontrar un predicado compuesto, es porque la oración es compuesta y va a aparecer más de un verbo, más de un núcleo del predicado. Pero si aparece un solo verbo, un solo núcleo, solo es un predicado simple. Por otro lado, al momento de clasificar a los predicados, ellos presentan solo dos clases. En el caso del sujeto, hay más clases, ¿no? Activo, pasivo, simple, compuesto. Pero en el caso del predicado solo hay dos clases. O tienes un predicado nominal, ¿ok? Y si no es nominal, será un predicado de tipo verbal. Por ejemplo, ¿a quién se le llama predicado nominal? Aquel que se ha formado de un verbo copulativo, es decir, un verbo de estado, el verbo ser, estar, parecer, al cual le he sumado su único complemento, que es el complemento atributo. El atributo es el único complemento que le corresponde recibir a los verbos copulativos. Es por eso que muchas veces, en vez de llamarlo predicado nominal, algunos también lo llaman frase verbal atributiva. ¿Y por qué le llaman frase verbal atributiva? Porque presenta verbo copulativo más atributo. Y cuando hay predicado verbal, yo debo tener un verbo, pero ese verbo debe ser un verbo predicativo, es decir, un verbo que marque acción, al cual le voy a sumar un complemento verbal, pero ese complemento verbal puede ser cualquiera. Puede ser un OD, ¿no? Puede ser un OI, puede ser un complemento agente, incluso podrías aumentar hasta un complemento predicativo o a un complemento de tipo circunstancial, cualquiera. Pero no debe aparecer el complemento atributo. Cualquier complemento diferente del atributo, porque él es un complemento exclusivo del verbo copulativo. Y como lleva verbo predicativo, por eso que también se le suele llamar frase verbal predicativa, porque lleva un verbo predicativo o un verbo de acción. Te doy ejemplos, ¿ok? Ejemplos. En el primer caso, voy a escribir lo siguiente. En el primero dice, ella está asustada. En la siguiente dice, ella está en el cementerio. Y en la última dice, ella está asustada en el cementerio. Ella y ella respectivamente. Los verbos serían los verbos estar, estar, estar. El verbo estar es un verbo de tipo copulativo. Y cuando hay verbo de tipo copulativo, deberían formar predicado nominal. Deberían formar frase verbal atributiva. Vamos a ver. En el primer caso dice, ella está asustada. ¿Qué cosa es asustada para ti? Asustada es un complemento atributo. Profe, ¿cómo sé que es atributo? El atributo siempre le está brindando características al sujeto. Ella está asustada. ¿Quién está asustada? Ella. El atributo siempre habla acerca del sujeto. Y si yo tengo verbo copulativo más atributo, formaré entonces una frase verbal de tipo atributiva. ¿Por qué atributiva? Porque tiene atributo con su verbo copulativo. En la siguiente dice, ella está en el cementerio. Es cierto que está es un verbo copulativo,
Pero el caso de en el cementerio, ¿es un complemento atributo? El cementerio es ella. El cementerio no habla de ella. El cementerio es el complemento circunstancial que está indicando el lugar. Y como eso no es un atributo, entonces, ¿qué es lo que van a formar? Van a formar una frase verbal, pero ya no será atributiva, sino que será frase verbal predicativa. Profe, ¿y por qué predicativa? Si tiene verbo copulativo, no tiene verbo de acción. Sí, tiene verbo copulativo, pero ese verbo estar deja de ser copulativo para pasar a ser predicativo por haber recibido un complemento que no le corresponde recibir. Porque al copulativo solo le corresponde recibir atributo y eso no es atributo, es un complemento circunstancial. Pasa a ser frase verbal predicativa. Y si yo digo, profe, ella está asustada en el cementerio, asustada sería mi complemento atributo. En el cementerio, el complemento del lugar. Y si yo te pregunto, ¿qué frase verbal existe ahí? Atributiva o predicativa, ¿qué diría usted? ¿Qué cosa hay? Hay frase verbal atributiva. Frase verbal atributiva. Profe, ¿por qué? Porque tiene su verbo copulativo, ahí está, tiene su atributo, profe, pero también tiene circunstancial. Sí, pero el circunstancial es un elemento de menor valor, es un elemento secundario. Si usted desea, puede colocar 10 circunstanciales más, pero mientras que existe el atributo, mientras que haya atributo, sigue siendo frase verbal atributiva. Pero si yo cambio el verbo estar por un verbo de acción, por ejemplo, como ella llevó los víveres a su abuelo ayer, contenta, y ayer, y te pide indicar en este caso la frase verbal. Yo tengo aquí mi verbo, que es el verbo llevar, pero llevar ya no es un verbo copulativo, llevar es un verbo de acción. Entonces, como es un verbo predicativo, entonces formaré frase verbal predicativa. Pero ahora te voy a pedir a analizar los complementos verbales. Cuando yo pregunte, ella llevó, pero ¿qué llevó? Profe, ella llevó algo. Ella llevó eso. ¿Qué llevó? Los víveres. Entonces, los víveres sería para mí el objeto directo. Ella los llevó. Ya, pero esos víveres era para alguien, para que alguien se pueda beneficiar con esos víveres. Era para el abuelo. Entonces, el abuelo sería mi objeto indirecto que lo reemplazo por le. Ella le llevó los víveres a su abuelo. ¿Cuándo se los llevó? Se los llevó ayer, profe. Entonces ayer sería para mí mi complemento circunstancial de tiempo. ¿Cómo se los llevó? Se los llevó contenta. Vamos a ver, ¿qué función cumple contenta en esa oración? ¿Cómo los llevó? Contenta, los llevó así. ¿Qué cosa es contenta en esa oración? Te escucho. ¿Qué cosa es contenta? Te leo, mejor dicho. ¿Qué cosa es contenta? ¿Tiene una idea? Atributo. Mira, pero para que sea atributo, tiene que estar junto al verbo copulativo. Llevar es un verbo copulativo, no es.
Profe, entonces, profe, pero es adjetivo. Sí, es un adjetivo. Y te voy a colocar, como te veo dudar, te voy a colocar esta pequeña notita, ¿ok? Cada vez que veas un adjetivo, pero ese adjetivo está acompañando a un verbo copulativo, entonces considera que ese adjetivo funciona como un atributo, ¿ok? Pero si tú ves que un adjetivo está acompañando a un verbo predicativo, entonces ese adjetivo llevará un nombre y se va a llamar complemento predicativo. ¿Sí? Complemento predicativo. Entonces, no lo olvides, porque estabas por buen camino. Profe, es un adjetivo, pero no es atributo. Entonces, ¿qué cosa es? Entonces, todo adjetivo que acompaña un verbo de acción se llama complemento predicativo. Y si acompaña un verbo copulativo, se llama atributo. ¿Ok? Entonces, si yo digo, por ejemplo, ella está contenta, contenta es un atributo. Pero si yo digo, ella resuelve contenta, como resolver ya es un verbo de acción, entonces contenta es un complemento predicativo y es todo adjetivo que modifica a un verbo de acción. Pero como es adjetivo, debe tener género, debe tener número. Y el complemento predicativo siempre responde a la pregunta ¿cómo? Responde a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, ella llevó los víveres a su abuelo ayer. Y yo te pregunto, ¿cómo los llevó? ¿De qué manera? Profe, los llevó contenta. ¿Cómo? Contenta. El predicativo siempre responde a la pregunta ¿cómo? Entonces, contenta es mi complemento predicativo. Pero, ojo, ahí el alumno puede caer en el examen de admisión porque dice, profe, una consultita. Si usted me dice que cada vez que yo pregunte cómo, esto me hace referencia al complemento predicativo, ¿ok? Pero cuando yo pregunto cómo, también me da como resultado el circunstancial de modo, profe. Entonces, ¿cómo diferenciar un complemento predicativo de un circunstancial de modo? Fácil. El complemento predicativo es variable y presenta accidentes de género y de número. El circunstancial de modo es adverbio y como es adverbio es palabra invariable. No presenta género, no presenta número. Te voy a dar un pequeño ejemplo para que lo puedas ver mejor. Y el ejemplo dice así. ¿Ok? Mira este ejemplo. Dice, ella escribe, y aquí está mi complemento, distraída, y ella escribe mal. Y quiero que me digas quién es complemento predicativo y quién es circunstancial de modo. En el primero dice, ella escribe, y yo pregunto, ¿cómo? ¿De qué manera escribe? ¿Cómo? Escribe distraída. Ella escribe mal. ¿Cómo? Mal, así, de este modo. Pero distraída sería mi complemento predicativo porque es una palabra variable. Como dice ella, por eso he colocado distraída. Si hubiera colocado él, hubiera colocado distraído. Si hubiera colocado ellos, hubiera colocado distraídos. Y puedes cambiarle de género y de número porque el predicativo es variable, porque es adjetivo. Pero mira esto, ella escribe mal. Ahora cámbiale el sexo. Él escribe mal. Ahora cámbiale el número. Ellos escriben mal. Y esa palabra mal nunca cambió. ¿Por qué? Porque es invariable. Ahí recién me dices, es un complemento
circunstancial que está expresando el modo. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros, chicos. A ver, Ingrid, ¿y qué debería decir para que sea el MI? Ah, debe preguntar en este caso si es MI, debe ser el nexo. Si es OI, si te refieres al OI, Ingrid, porque estoy hablando de predicado, y el MI es parte del sujeto. De repente te refieres al OI. Si es OI, debes preguntar ¿para quién? ¿Ya? Si yo digo, por ejemplo, ella llevó los víveres a su abuelo. ¿Qué llevó los víveres, el OD? ¿Y para quién? ¿No? ¿Quién se beneficia? ¿Para quién era? Para el abuelo. Si quieres saber el OI, pregunta ¿para quién está dirigido? ¿Quién se beneficia? ¿Ya? Entonces, ten cuidado con eso, con el complemento predicativo. Es un adjetivo que acompaña a un verbo de acción, responde a la pregunta ¿cómo? Pero no es complemento de modo, porque el complemento de modo es invariable. Así es, Ingrid. En un predicado no va a haber MI, porque el MI es un complemento del sujeto. Y cuando está en el predicado se llama OI. ¿Ok? Se parece bastante, pero no es lo mismo. El MI es aquel complemento que aparece en el sujeto a través de un nexo, pero el OI es quien recibe al OD. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar con la parte teórica y vamos a ver una preguntita de la práctica. ¿Ya? Por ejemplo, la pregunta número 15, por ejemplo, en la pregunta 15 dice, ¿cuál es el complemento que ha sido erradamente identificado? Y dice así, al término del encuentro futbolístico, todo esto es circunstancial de tiempo, el público, el sujeto, mayoritariamente argentino, la aposición con comas, vitorió el verbo a voz en cuello, circunstancial de modo, muy emocionado, el complemento predicativo, el triunfo de sus jugadores que obtuvieron el primer lugar en la Copa Mundial de Fútbol de Qatar, todo eso es el OD. Y te pedían indicar lo que era incorrecto y la clave en 15 era casita. Yo no puedo decir que muy emocionado es un circunstancial de modo, porque recuerda que el complemento de modo es invariable, es adverbio, y no puedes colocar emocionado, emocionada, porque dice que es circunstancial, es adverbio. Entonces, esa es la incorrecta. En la pregunta número 17, te decían, lo subrayado, ¿qué cosa es? Y la oración decía, para que puedan ser útiles en la vida, las enseñanzas que dejó Buda a sus seguidores, debes aplicártelas. Pero ¿para qué vas a seguir a Buda? Para que pueda ser útil en la vida, circunstancial de finalidad. Y lo sabe por ese para qué. El segundo es temporal, porque dice cuándo expresa el tiempo. Si hubiera dicho dónde, expresaría el lugar. Y vamos al caso de la pregunta número 4. En la pregunta número 4 dice, identifique el enunciado que presenta una frase verbal atributiva. Y si te piden frase verbal atributiva, hay que buscar verbo copulativo más su atributo. Y la clave que han marcado aquí es casita. El alumnado se mantiene expectante. Y ese se mantiene equivale a decir está. El alumnado está expectante, ¿no? Está, verbo copulativo, expectante, el atributo que habla del alumnado. La clave tenía que ser casita en la número 4. Y en el caso de las 5, cerramos con esto, dice, el predicado admite varios complementos, diga usted lo subrayado qué complementos son. Durante la investigación policial, complemento de tiempo, el fiscal sujeto supervisó el verbo, pregunta, ¿cómo supervisó? Muy concentrado, el complemento predicativo. ¿Y cómo lo hizo? De manera ejemplar, complemento de modo. ¿Y qué fue lo que supervisó? Las pesquisas, las supervisó. Si se puede cambiar por el pronombre las, es un objeto directo. Por eso que la clave en 5 era casita.
¿no? Y en el caso de la pregunta número 6, te dicen, ¿quién no tiene complemento predicativo? ¿Quién no tiene adjetivo que modifica el verbo de acción? Y la clave en 6 era dado, ¿ya? Aureliano leyó, verbo, sin pausa, complemento de modo, los pergaminos que le revelaban que ya no tenía futuro, el ode. Leyó eso, los leyó. No hay complemento predicativo. En los demás sí había. ¿Quiénes eran? En la A, silenciosos. En la B, impasible. En la C, sarcástico. Y en la E, malhumorados. Todos tenían predicativos menos la letra D. Claves que estaban faltando. En el caso de la pregunta 7, la clave era avión. En 8, casita. En 9 era dado. La 10 ya estaba. En 11, la clave era dadito. En 12, barco. En 13, dado. En 14, casita. La 15 ya la hicimos. En 16 era avión. 17 ya está, era barco. Y en 18 era casa. Ya, nos vamos a quedar por hoy aquí, jóvenes, y nos encontramos la próxima semana. A ti, Ana Paula, sigan practicando. Nos vemos bien, cuídense. Chao, nos vemos.